Muchas gracias por estar acá. Me presento, mi nombre es Víctor Namoncura, soy, como se mencionó en la presentación, soy docente universitario de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo y también tengo formación en el Instituto de Seguridad, en el Instituto de Salud Pública de Chile respecto de equipos de protección personal y a su vez en el Centro de Entrenamiento de Riesgos Mayores de la región metropolitana, particularmente en trabajos verticales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a compartir mi pantalla para ingresar ya propiamente tal al curso de trabajos en alturas. Lo primero que debemos considerar, ahí está. El objetivo de este curso, y es lo primero que yo les quería comentar, es que al finalizar este curso, los participantes, las personas que escuchen esto, van a estar en condiciones de aplicar técnicas de acceso para trabajos en altura, ¿ya? A modo de prevenir los riesgos y protegerse de las situaciones que puedan generar una caída accidental. Es evidente que ninguna persona que trabaje en altura va a buscar exponerse a sufrir un accidente laboral de estas características, considerando de que los accidentes de altura en su gran mayoría son accidentes que van a generar un impacto significativamente negativo en la integridad física de las personas. Por lo tanto, con este curso lo que se pretende es que las personas identifiquen los distintos elementos que hay a disposición cuando se trabaja en altura y también las normas que aplican para ello. Respecto de la normativa, lo que vamos a ver es el decreto número 18, lo vamos a ver con profundidad. La norma chilena 1258, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, que regula el trabajo en altura, básicamente, principalmente lo referido al equipamiento que se va a utilizar. El código laboral, por supuesto que sí, que es aquel que, digamos, marca las directrices de la relación entre el empleador y el trabajador. El decreto 594 y también la guía técnica del Instituto de Salud Pública de Chile, que es aquella que, si bien es cierto, no es una normativa legal, no es algo que por lo que pueda ser fiscalizable, pero sí me sirve como, su nombre lo indica, como una guía para hacer una correcta selección de el equipamiento anticaída. Respecto de las normativas, el decreto 18 del Ministerio de Salud es aquel que indica que todos los elementos de protección personal que se utilicen en Chile y que se comercialicen en Chile deben tener una certificación de calidad. Esto es que el elemento, llámese guantes, casco, anteojo antiparra, orejera y en este caso los equipos de protección personal asociados al trabajo en altura deben contar con una certificación que está emanada o que fue dada por un laboratorio competente en la materia. Ahora bien, puede darse el caso de que en nuestro país no existan laboratorios que puedan certificar algún tipo de elemento de protección personal. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ya? No es que el equipo no sirva, pero lo que ocurre en ese caso es que el importador, es decir, quien compra esos elementos de protección personal, probablemente en otro país, y los va a comercializar en Chile, debe sí o sí pasar por un registro del Instituto de Salud Pública. ¿En qué consta esto? Que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del arnés, si el arnés no es certificable en Chile porque no existe un laboratorio que le pueda hacer las pruebas, ese arnés va a ser comprado con una prueba ya realizada en un laboratorio que puede estar en cualquier lugar del mundo, con la norma europea, con la norma estadounidense, qué sé yo. Y cuando llega acá, cuando se interna a nuestro país y se va a comercializar, el Instituto de Salud Pública es el encargado de decirle al importador, sabe que usted lo debe registrar. Si usted no lo registra, yo no le permito que se comercialice y por lo tanto no es un elemento de protección personal que pueda ser utilizado para el trabajo en altura. Respecto del Código del Trabajo, esto emana porque en el artículo 184 del mismo indica que el empleador es el que está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo los espacios adecuadamente y también que debe entregar y suministrar
los implementos que sean necesarios para prevenir accidentes del trabajo en el cometido de mis funciones. Pero esta obligación va incluso más allá. Hoy día, con la situación de pandemia que se está viviendo a nivel mundial, esto también alcanza tiene otros alcances. Antiguamente se pensaba que solamente había que evitar los riesgos laborales, y hoy día al personal de salud de los hospitales, por ejemplo, hay que prevenir que se contagien de una enfermedad que para ellos puede ser una enfermedad profesional. Entonces, el Código del Trabajo, que es este lineamiento, una normativa bastante explícita que regula la relación entre el trabajador y el empleador, ya le está entregando la responsabilidad a los empleadores de proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Ahora uno puede decir, ya, ok, entonces es mi empleador el que se debe hacer cargo de mi seguridad, pero aquí quiero ser súper enfático en decir que la responsabilidad de la seguridad es compartida. Si bien es cierto, el empleador es el que está obligado a tomar las medidas necesarias y por él también es fiscalizable y por él también tiene que responder civil y penalmente si es que ocurre un accidente de mayor gravedad, es el trabajador el que en el caso de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el que va a tener las consecuencias más negativas. El empleador probablemente se va a someter a multas, juicios y todo lo demás, pero es el trabajador el que va a tener una pérdida significativa en su calidad de vida si es que llega a sufrir un accidente. También vamos a abordar el decreto 594 del Ministerio de Salud, que es el que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Llámese, espacios para tomar la colación, espacios para cambiar de ropa, el vestidor, cuáles son los límites a los que yo me puedo exponer, por ejemplo, de radiación ultravioleta, de vibraciones u otro. Y por cierto, también la norma chilena 1258, que es la que establece un sistema de clasificación y que especifica que la función de detención de una caída sea obligatoria y cuáles son opcionales. También vamos a profundizar un poquitito sobre la circular de la Superintendencia de Seguridad Social, número 3335, que finalmente es la que me dice a mí, cada vez que una persona, un trabajador, sube a una plataforma de trabajo y sus pies están a 1,8 metros de altura y sufre un accidente, ese trabajador o esa faena debe ser detenida para que el accidente sea denunciado a la autoridad competente. Por lo tanto, esta normativa desde ya me está fijando un límite, me está diciendo, ¿sabes qué? Cuando una persona sobrepasa 1,8 metros de altura, ya debe utilizar un sistema de detección de caída. Vamos a revisar este concepto que tiene que ver con las medidas de protección colectiva. Estas son las que por su diseño impiden que un trabajador pueda acceder a un borde, a un lugar, a una condición del edificio o de la estructura donde se pueda precipitar al vacío. Por ejemplo, nosotros ahí vemos una foto de una baranda. Hoy día los edificios habitacionales, en su gran mayoría, en la azotea donde está la cubierta, se instalan también las salas de máquinas. Por lo tanto, esas salas de máquinas hay que hacerles alguna mantención. Y acá es donde aparece el sistema o la medida de protección colectiva, que es que ninguna persona pueda acceder al borde de ese edificio. Puede ser que esto sea en los edificios más modernos. Ocurre la misma situación a lo mejor en un recinto, en un lugar donde el edificio no es tan nuevo o la dependencia nunca contó por diseño con una medida de protección colectiva. Y ahí aparecen las modificaciones al diseño, donde sí hay que, por ejemplo, colocar un sistema de barandillas, un sistema de rejas interiores, por ejemplo, un sistema de andamios que tenga pasada interior y que esté cubierto completamente, pasa a ser un sistema de protección colectiva porque impide que la persona se exponga al vacío. ¿Correcto? También vamos a revisar este concepto que es el concepto de las medidas de protección por retención. Y esto quiere decir que el trabajador, por ejemplo, acá no hay barandilla, pero el sistema que utiliza el trabajador es un elemento que limita el acceso a la zona de la caída libre. No le permite llegar hacia donde el trabajador se pueda precipitar. Por ejemplo, en la imagen nosotros vemos que hay un borde que presume la caída libre,
pero el trabajador no logra llegar hasta ese lugar por este sistema de retención. Este sistema de retención no puede ser un sistema cualquiera, ¿ya? Es decir, lo que está haciendo esto es que, vamos a hacer una suposición, que este plano que está aquí abajo mide 3 metros y el sistema de retención le permite al trabajador llegar hasta los 2,50 metros, por dar un ejemplo, ¿ya? Eso es lo que no permite que el trabajador se exponga al vacío, por lo tanto la caída nunca se va a producir. Ahora, ¿se puede trabajar solo con cinturón cuando estamos en retención? La verdad es que sí se puede trabajar con el cinturón solamente, ya que la caída no se va a producir en ningún caso, y es muy común que los arnés de seguridad, llámese los arnés de cuerpo entero, qué sé yo, tienen un anclaje en la parte posterior del cinturón para justamente utilizar el sistema de retención. Ahora, quiero señalar que este tipo de cinturones no es el cinturón común y corriente que se utiliza para vestir. Ya ese cinturón no sirve. Debe ser un cinturón que está certificado por un laboratorio competente, como lo vimos anteriormente, donde se va a pasar por el Instituto de Salud Pública para el número de registro. Así que el cinturón de la ropa no sirve. Misma situación para el sistema que yo escojo para retener. No puede ser una cuerda cualquiera, no es que yo me encontré una cuerda en el lugar, en la faena donde yo voy a trabajar y me la voy a amarrar porque esa me va a impedir llegar hacia donde yo voy. Debe ser una cuerda que esté certificada, que tenga también las etiquetas de certificación que vamos a ver más adelante. Y por último, pero no menos importante, el lugar donde yo voy a anclar, donde yo voy a enganchar esa cuerda, también debe ser un lugar que me asegure que voy a tener una resistencia suficiente en caso de una caída accidental, a pesar de que el trabajador no se expone, como dije anteriormente, a la caída libre. Pero ¿qué pasa si aún en retención existe el riesgo de caída? En ese caso pasamos a este otro concepto que se define como la caída libre o la fuerza de choque, ¿ya? Que es cuando un trabajador se encuentra con situación de riesgo de caída, pero está provisto de un sistema que detendría la caída en caso de producirse, ¿correcto? Ahora, la parada de la caída en un sistema de retención o un sistema de personal de detención de caída se debe hacer de forma progresiva. Y vamos a utilizar este concepto progresivo porque es una manera más suave, por decirlo de alguna manera, de resistir las fuerzas que recibe el cuerpo del trabajador y que a la postre le pueden causar alguna lesión. A lo mejor no va a llegar al piso, no va a llegar al suelo, al nivel plano, pero el hecho de caer por una vía libre va a generar que ese trabajador sufra algún tipo de lesión. Cuando el equipo anticaída, por ejemplo, está mal instalado o el arnés no es de su talla o está suelto, está flojo, ¿ya? Ahora, ¿qué hace que esta caída sea progresiva? Primero, se necesita que exista un absorbedor de energía. Este absorbedor de energía pueden ser cuerdas que sean capaces de estirarse u otros sistemas como los deslizadores, un sistema que no es un paracaídas propiamente tal, pero es un sistema deslizador que también lo vamos a revisar con un poquito más de profundidad. Y acá aparece un señor que probablemente le trajo dolores de cabeza a más de alguno en la universidad o cuando estaba realizando sus estudios, que es don Isaac Newton, y vamos a revisar la segunda ley de este caballero, que lleva su nombre, la segunda ley de Newton, que tiene que ver con la fuerza. La fuerza se define como la masa por la aceleración. Es decir, la masa va a estar dada por el peso que tiene en kilos, digamos, de una persona o de un elemento que cae al vacío, ¿ya? Y la aceleración para nosotros va a ser una constante debido a que estamos sometidos a una fuerza que es la fuerza de la gravedad, que todo lo hace caer hacia el piso. Es decir, yo lanzo algo hacia el cielo, hacia arriba, y en algún minuto la fuerza con la que yo lo lancé es iguala con la gravedad y luego de eso empieza a descender. Y esa constante está fijada en 9,8 metros por segundo cuadrado, puesto que es una aceleración, no es una velocidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una persona de 85 kilogramos se cae de una altura desconocida,
según lo que dice este señor, va a generar una fuerza, una energía aproximada de 833 newton. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto del newton? ¿Cómo lo comparo? A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Si ustedes ven la ficha técnica de un auto, por ejemplo, van a ver que un vehículo normal, supongamos un vehículo cualquiera, no un vehículo de gran tamaño, va a alcanzar en condiciones adecuadas aproximadamente los 100 a 120 newtons, como lo dije anteriormente, en condiciones muy, muy apropiadas. ¿Ya? Es decir, un vehículo que viaja en estas condiciones apropiadas va a alcanzar entre los 100 y los 150, pero un cuerpo que cae y que pesa 85 kilos va a alcanzar 833 newtons. O sea, es una cantidad de energía increíble. Pero la propuesta no es del todo cierto. No es que este señor esté equivocado, sino que a nuestro cálculo le falta un detalle, que es la altura desde donde cae este cuerpo, esta masa. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer que la caída se produjo desde una altura de 30 metros, que podría ser un edificio de entre 10 y 11 pisos aproximadamente, y aquí ya el cálculo está mucho más completo, donde dice que holgadamente, una persona de 85 kilos que cae a esta velocidad, que es la velocidad de la gravedad, perdón, la aceleración de la gravedad, por una altura de 30 metros, fácilmente va a llegar a los 24.990 newtons, o como aparece abreviado en algunos elementos de protección personal, 25 kN, que significa kilonewtons. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno saca los cálculos de qué me pasaría si me caigo, a qué velocidad voy a bajar, cuál es el daño que se provoca, la verdad es que es incalculable, porque no creo que nadie haga un ejercicio de estas características, ni en el laboratorio, ni en ninguna parte, para saber cuánto más o menos la energía que va a disipar. Es una cantidad de energía gigante. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando yo voy cayendo en caída libre, es decir, me caigo supongamos estos 30 metros, y llego al piso, la desaceleración es muy violenta. Pasé, no sé, de llevar esta cantidad de newtons, 24.990, a cero en un segundo. En un segundo. Por lo tanto, esa energía que se disipó es la que me va a provocar todas las lesiones graves y probablemente fatales que puedan ocurrir. Ahora, ¿qué es un sistema personal de detención de las caídas? Como su nombre lo indica, es un sistema que está compuesto de varios elementos que en el caso de una caída accidental van a hacer que el trabajador no llegue a caer al suelo para que no se disipe la cantidad de energía que vimos anteriormente y que le pueda salvar la vida eventualmente, pero para que este sistema de detención de caída cumpla su cometido, es necesario considerar algunos aspectos, como por ejemplo, que hay que hacer una buena selección del sistema personal de detención de caída. Y hay que tener en cuenta el tipo de trabajo que se va a realizar. No es lo mismo un sistema de detención de caída para un techo inclinado, es decir, una casa que tenga doble agua o que tenga solo un agua, o en una cubierta de un edificio, o en un sistema de andamiajes, o lo que, no sé si ustedes han visto en las calles, por ejemplo, cuando va la compañía eléctrica y se sube a los postes. Ellos no tienen una plataforma donde pueda trabajar. Suben una escalera y lo que tienen que hacer después es anclarse a los mismos cables del poste, por ejemplo. Entonces el sistema de detención de caída va a depender del trabajo que yo estoy realizando, ¿ya? Por ejemplo, en la fotografía vemos una persona que tiene un sistema anticaída con argollas metálicas. Es probable que para un trabajo donde hay presencia eléctrica no pueda no pueda utilizar este sistema de arnés y tenga que utilizar otro que tenga las argollas cubiertas con algún plástico protector o con alguna goma protectora que impida que sea conductora de la electricidad. El sistema de personal de detención de caída se compone de estos elementos que ustedes están viendo a continuación, donde la estructura de soporte
es mi dispositivo de anclaje, es decir, ahí es donde yo voy a colocar un extremo del sistema de detención de caídas, y en el caso de una caída accidental es el que va a tomar, el que va a resistir ese tirón inicial de la caída de la persona. También se compone de un dispositivo anticaídas y de un absorbedor de energía. ¿Por qué aparecen estos dos elementos? Porque puede ser que el dispositivo de anclaje no sea la estructura de soporte propiamente tal y deba instalar una línea de vida permanente o una línea de vida temporal, ¿ya? Que también lo vamos a revisar. Luego de eso viene un absorbedor de energía, y por último el elemento que va adosado al cuerpo de la persona, que es el arnés anticaídas, que lo vamos a ver con detención. Respecto de los sistemas o los tipos de arnés, acá hay en esta imagen hay un variopinto de diferentes tipos de arnés, ¿cierto? Siendo el más común, el que nosotros vemos con mayor frecuencia, este tipo de arnés. Un arnés simple, donde hay hombreras, perneras, una argolla probablemente en la zona dorsal, y un conector en la zona external, que sería como la zona del pecho, del plexo solar, ¿cierto? Después hay arnés, evidentemente, mucho más avanzados, que son los que se utilizan para otro tipo de trabajos, o que son aquellos arnés que van a resistir el cuerpo de una persona, pero colgados, como por ejemplo los trabajadores que realizan limpieza de vidrios, y que además su sistema personal de detención de caídas se compone también de una silleta, es decir, esa persona, para descansar mientras está realizando el trabajo colgado al vacío, utiliza una silleta. Pero nos vamos a basar en este tipo de arnés, que es el más común, el más común que se puede ver en los trabajos, ¿ya? Y aquí están las partes del arnés. Lo primero que tenemos que ver es un elemento de enganche anticaídas en la zona dorsal. Esto quiere decir que más o menos a la altura del omóplato del cuerpo, de la escápula, es donde debe quedar ubicada la anilla dorsal, que finalmente es la anilla de seguridad. Aquí hay que hacer una distinción súper grande de que no todos los anillos que tiene el arnés sirven para conectar una línea de vida o un cabo anticaída, ¿ya? Solamente el elemento de enganche de la caída dorsal es aquel que me permite a mí conectarme de forma segura para que en caso de una caída el sistema de detención de caídas pueda actuar de forma correcta y no me genere una lesión mayor. Luego de eso también tenemos las hebillas de regulación de los tirantes. Los arnés, así como toda la ropa y todos los elementos de protección personal, tienen diferentes medidas. Piensen ustedes que es muy probable que estos arnés no sean fabricados en Chile y se traigan importados de cualquier otro país donde las características morfológicas de nuestro cuerpo son sumamente diferentes. A lo mejor donde se fabrica, las personas son más altas, más bajitas, son más anchos, más delgaditos. Entonces, es muy importante que el arnés que yo voy a utilizar sea el de mi talla, es decir, aquel que me permita estar cómodo, y así, de todas formas, trae una hebilla de regulación de los tirantes, ¿ya? ¿Para qué? Para que el arnés quede ajustado a mi cuerpo. ¿Cómo yo puedo determinar de que el arnés está ajustado a mi cuerpo y no está apretado? Muy simple. Si yo, al momento de estirarme, me puse el arnés, piernas, hombreras, y me estiro, si yo siento que el arnés me obliga a estar encogido, quiere decir que ese arnés está mal colocado, se puso de una forma errónea, y por lo tanto debo corregir los tirantes. Ahora, para saber si es que el arnés está puesto de forma correcta, es decir, la tensión de la hebilla está de forma correcta, es decir, los tirantes quedaron a la altura adecuada, lo que debo hacer es tomar una correa del arnés y pasar mi mano por abajo. Una cosa, ¿se alcanza a ver en la cámara? Así. Si yo puedo pasar mi mano y no se me traba o no queda suelta, quiere decir que las correas del arnés están bien utilizadas, están bien pensadas. También existen unos elementos más pequeñitos que se llaman trabillas, que pueden ser elementos metálicos o plásticos. Lo que permite la trabilla es que a medida que yo estoy trabajando con el arnés, porque después yo el arnés me lo coloco y me olvido, tengo una sensación de que ya estoy amarrado a algo y que si me caigo me va a salvar. Pero a medida que yo empiezo a trabajar, al igual que la ropa, se empieza a acomodar el arnés en mi cuerpo y en algún minuto puede producirse
que las correas del arnés se soltaron. Entonces las trabillas lo que hacen es que evitan que ese arnés se mueva. También aparece una banda subglútea, puede ser súper incómodo, pero es una banda que pasa cerca de en la parte posterior de las piernas, a la altura de más o menos donde están las posaderas, por ahí pasa esta banda subglútea, que también ayuda en que en caso de una caída es aquel que me ayuda a sostener y que no toda la tensión de las correas pasen por la zona inguinal. Están las perneras, que son, como su nombre indica, aquellos agujeros, aquellos espacios que están diseñados para que pasen mis piernas por el arnés, y también un elemento de enganche anticaída external. Aquí quiero ser súper preciso en que no todos los arnés, y sobre todo el arnés más básico, que es el que estamos tomando como ejemplo, traen este anillo external, que sería el anillo que va más o menos a la altura del pecho, entre los pectorales. Y por último, los tirantes que van en el hombro. Como les mencionaba, los sistemas de arnés de cuerpo completo traen diferentes tipos de anillos. Uno de esos anillos es este, que se llama argolla en D. Y aquí hay una confusión de conceptos, pero por favor, mucha atención. El anillo en forma D es el anillo que permite la sujeción de un elemento anticaída. Llámese estrobo, más el paracaídas, más el elemento donde yo voy a anclar este anillo. ¿Cómo lo identifico? Porque el arnés trae muchas argollas, fácilmente puede traer 3 argollas, 4 y de ahí para arriba. Los elementos que permiten que pueda conectarse un arnés a una línea de vida y sea seguro utilizarlo, es aquel que, como estoy mostrando acá en la pantalla, muestran una flechita que apunta a una letra A. Este anillo, esta argolla, se llama argolla en D, pero que tiene la clasificación A, es el anillo del sistema de arnés que está probado para resistir la tensión en caso de una caída accidental. No sirven los otros anillos que no tengan esta letra A. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y para qué entonces trae tanto anillo si el único que puedo usar es el dorsal o el external? Es porque los otros anillos son anillos de posicionamiento. Es decir, yo me instalo en un lugar a trabajar y para poder liberar mis manos, utilizo elementos auxiliares que me permiten amarrarme, que me permiten afianzarme en un lugar y yo poder trabajar con mis manos libres. Pero no es la línea de seguridad. La línea de seguridad es aquella que me va a permitir, en caso de que yo me caiga accidentalmente, detener mi caída. ¿Ya? Entonces ya vamos componiendo este sistema de detención de caídas con elementos un poquitito ya más acabados, más elaborados. En el sistema de detención de caídas también vimos que estaba la estructura donde yo me iba a anclar y aparecía esto, que era el factor de caída, pero también se llama el paracaídas o el absorbedor de impacto, qué sé yo. Se puede encontrar por distintos nombres. ¿Qué hace esto? El absorbedor de impacto es un elemento que está dispuesto para que la caída de un cuerpo sea de una forma paulatina, es decir, que la liberación de la energía sea más lenta. ¿Cómo funciona? Uno probablemente lo ha visto cuando ha trabajado en altura y le dicen, oye, ponte el arnés, qué sé yo. No es solo la cuerda, el estrobo, el cabo de vida. Hay que utilizar un absorbedor de impacto porque en el caso de una caída accidental, como ya vimos en el ejemplo de Don Isaac Newton, la cantidad de energía que se va a liberar es tremenda. Y lo que necesitamos entonces es un elemento auxiliar que me permita evitar que esa liberación de energía sea tan violenta y sea mi cuerpo el que lo está resistiendo. Entonces, estos elementos de anticaída lo que hacen es frenar la caída, hacer que sea más paulatina, más lenta, más suavecita. No quiere decir que con esto, me dejo caer y voy a caer suavecito, pero la liberación de la energía va a ser mucho menor. Lo vamos a ver en un ejemplo también. Es sumamente relevante e importante que ambos sistemas, el arnés que va adosado a mi cuerpo, el estrobo, que es la línea que se va a colgar, y el sistema de detención anticaída o el absorbedor de impacto, tengan sus etiquetas legibles. ¿Ya? Las etiquetas proporcionan información vital
para el correcto uso de los elementos de protección. De hecho, las etiquetas dicen que debe ser marcado el elemento de protección anticaída cada vez que debe ser marcado cuando se utilizó por primera vez. ¿Ya? Es decir, si lo sacamos del envoltorio, me llegó este elemento de protección y lo tengo que utilizar, debería leer la etiqueta y marcar cuál va a ser el primer uso para tener conciencia desde cuándo se empezó a utilizar. ¿Ya? También la etiqueta, por este decreto 18, que es el que mencioné al inicio, indica que las etiquetas no pueden estar en otro idioma y deben estar en idioma español, es decir, deben ser legibles por todo el mundo y deben estar siempre en los sistemas de detención de caída. ¿Ya? Como decía, entregan información vital, como por ejemplo, cuánto es el largo de la cinta del absorbedor de impacto que se va a estirar. Porque aquí nosotros estamos diciendo, tenemos al trabajador amarrado a una cuerda, amarrado a otra estructura, más un absorbedor de impacto, más su estatura. ¿Cuánto es entonces lo que se puede llegar a estirar este absorbedor sin que antes llegue al piso? La normativa me está diciendo, la circular de la superintendencia me está indicando que cuando esté trabajando sobre un metro 1,8 de altura, ya tengo que utilizar un sistema de detención de caída. Pero si el sistema de detención de caída tiene 1 metro, más el estrobo tiene 1,8 metros, ya estoy llegando a los 2,80 metros y ya no me sirve de nada mi sistema de detención de caída. A lo mejor esos son cuestionamientos que siempre uno se realiza. Pero es muy relevante saber cuánto es lo que se va a estirar, por ejemplo, el absorber de impacto, para tenerlo en conciencia en mi cálculo del espacio libre de caída, que es otro concepto que vamos a revisar. Respecto de los factores de caída, ¿ya? Aquí esto es algo que debemos sí o sí aprender y considerar. Existen 3 factores, a pesar de que en la foto aparece uno más, el factor 0,3, que es cuando cambiamos la anilla dorsal por la external. Pero existen 3 factores. El factor 0 es cuando el trabajador tiene la cuerda anclada por encima de su cabeza, es decir, por arriba de donde él se ancló a su cuerpo. Puede ser la anilla dorsal o external, pero el sistema de anclaje, la línea de vida, está por sobre mi cabeza. Quiere decir que cuando esa persona accidentalmente sufre una caída, el estirón que se va a pegar no es tan grande porque la cuerda de por sí ya estaba estirada. Por lo tanto, al tener menos recorrido, es menos la energía que se libera. También está el factor 1, que es cuando la cuerda o el punto de anclaje está a la misma altura de mi anilla dorsal o external. Por lo tanto, ahí sí va a haber un recorrido menor que va a generar algún tipo de liberación de energía. Pero en el factor 2, que a mi juicio es el más peligroso, es cuando el punto de anclaje está casi a la altura de los pies del trabajador. Es decir, estamos cumpliendo con todo. Está el punto de anclaje, está el absorbedor de impacto, está el estrobo, está el arnés. Pero el punto de anclaje está más o menos a la altura de los pies del trabajador y por lo tanto, si se produce una caída accidental, es mucho más el recorrido hasta que la cuerda se estire, el absorbedor de impacto actúe y por lo tanto más energía la que se va a liberar. ¿Cómo podemos ver esto? Algo que ocurre mucho en la construcción, pero que con los colegas expertos en prevención ya se ha ido corrigiendo. Esta es una situación de factor 2 muy peligrosa por lo demás, que es anclar nuestro sistema de detención de caídas a la altura de nuestros pies, sobre todo en una estructura tubular como lo puede ser un andamio. Se dan cuenta que el trabajador sufrió una caída accidental, pero él siguió cayendo, como dijimos, acordémonos del señor Newton, que siguió acumulando energía cuando está aquí parado aquí arribita. Él está tiene energía potencial, es decir, todavía no pasa nada. Pero cuando él se cayó, él va generando energía a medida que va cayendo. Y una vez que el punto de anclaje, el arnés, ejerció la energía, a él obviamente se le vino encima toda la segunda ley de Newton y sintió el tirón de todo, de cuando cayó hasta que el sistema de detención de caída hizo efecto.
Distinto hubiese sido, por ejemplo, si este trabajador hubiese tenido un sistema o un lugar de anclaje por sobre su cabeza. Puede ser temporal o permanente, pero él se hubiese podido anclar sobre la cabeza y ahí estaríamos en factor cero, por lo tanto, si se hubiese caído a lo mejor no llegaba hasta esta situación y llegaba un poquito menos, donde podía incluso salir por sus propios medios de la caída. También hay que considerar que en el caso de los andamios, puede darse el caso, a pesar de que está normado, de que los andamios deben ser arriostrados. Esto quiere decir que los andamios deben ser, cuando están en zonas exteriores, deben ser dispuestos de tal efecto, de tal manera que se anclen al muro para evitar los efectos de caída, péndulo, qué sé yo. Entonces probablemente la caída, como ya dijimos que libera mucha energía, de este señor acá en el andamio puede hacer que el andamio también se caiga junto con el trabajador, así que no es tan buena idea anclarse de un andamio que no esté anclado, que no esté arriostrado. También es súper relevante e importante indicar que los andamios, sobre todo en el rubro de la construcción, deben tener una etiquetita de color verde cuando los montan, y esa etiqueta verde tiene información relevante de quién lo montó, cómo se hizo, qué tipo de andamio es, y si es que cumple con las especificaciones técnicas para que una persona se pueda anclar desde el andamio. No hay que decir que no, es decir, una persona se puede anclar, puede utilizar un punto de anclaje en un andamio, pero ese andamio debe estar debidamente armado y debidamente arriostrado, es decir, ancladito al muro. Y para eso se le coloca una etiqueta de color verde. Si esa etiqueta no está, es recomendable no utilizar ese andamio como un punto de anclaje estructural. Por último, dentro del sistema de personal de detención de caída, vamos a encontrar los cabos de vida o estrobos, ¿ya? También se llaman de esta manera, uno lo puede encontrar por estrobo. En la figura de la letra A vemos un estrobo simple, ¿cierto? Un estrobo simple con dos arandelas en sus extremos, pero que esas arandelas necesitan de un ganchito conector, que puede ser un gancho conector como un mosquetón, ¿cierto? Un mosquetón como los que comúnmente se conocen, pero hay que hacer la salvedad. Los mosquetones que es de llavero, estos que sirven de colores bien, bien llamativos y bien bonitos, no son mosquetones aptos para soportar una caída. Un mosquetón que sea de características para soportar una caída accidental de un cuerpo, llámese 85 kilos, qué sé yo, hasta los 100, los sistemas de detención de caída funcionan hasta los 100 kilos solamente, deben traer marcado en el borde, como lo indica esta fotito que está acá, cuál es el laboratorio o bajo qué norma se certificó ese mosquetón. Puede aparecer EN, quizás, de la Unión Europea, y un código. También deben decir cuánto es la cantidad de energía que soportan. Por ejemplo, si lo vemos en detalle, dice 23 kN, o sea, 23 kilonewtons. ¿Ya? Esas son inscripciones que debe traer el mosquetón, y debe traer también un sistema que impida que la cuerda se salga accidentalmente del mosquetón, es decir, esto debe quedar como una arandela cerrada completamente. El estrobo que está en la figura B es un estrobo doble que ya trae incorporado el arnés o el sistema de absorción de impactos, ¿ya? Y trae las otras dos arandelas. Ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué una cuerda doble? Porque dos es mejor que uno, evidentemente, y porque también esto me permite avanzar en las estructuras metálicas. Por ejemplo, si hay una torre de electricidad a la que yo debo acceder, este tipo de estrobo o cabo de vida es ideal, puesto que puedo anclar uno primero, avanzar un par de peldaños o avanzar en la estructura, y anclar el otro, y así ir soltando uno de los cabos. Entonces siempre me voy a encontrar anclado a un punto seguro, porque tengo dos alternativas, digamos, para estar anclado, es decir, tengo doble seguridad. Y también vamos a encontrar estos cabos de vida o estrobo, que es el tipo C, que aparece acá en la pantalla, donde hay una arandela que es más corta y otra que es más larga. Debo señalar con precisión
que este tipo de estrobos no está pensado para ser utilizado como un sistema de detención de caídas propiamente tal, es decir, este no es el apropiado para anclarlo como un punto de sujeción en caso de que me ocurra un accidente. Este tipo de estrobos están diseñados para el posicionamiento de las personas. Por eso también trae un estrobo más cortito, porque para trabajar en altura, y como explicaba anteriormente, necesito liberar mis manos, lo que yo puedo hacer es utilizar un estrobo más corto en la anilla external y así poder liberar mis manos, pero siempre debo estar con el A o el B anclado a un punto seguro. Respecto de los ganchos, ya les expliqué que hay algunas inscripciones que están dentro en el metal, están grabadas, pero también esto hay de diferentes tamaños. Los más comunes son estos, es decir, encontrar un gancho grande que parece un garfio y un gancho más pequeñito. Estos más pequeñitos están pensados para anclarlos rápidamente a una línea de vida que puede ser una línea de vida metálica, es decir, una piola metálica con un cierto grado de resistencia, por eso también es más pequeñito, y este tipo de gancho más grande, que yo les decía que parece un garfio, están pensados para anclarse a estructuras metálicas, es decir, un tubo, algo tubular de más tamaño. También tiene una punta que es bastante aguda, porque los sistemas de andamios que son modulares traen un rosetón en cada pilar. Entonces, en esos rosetones también se puede utilizar este tipo de gancho para hacer la sujeción. Evidentemente, los andamios deben contar con la etiqueta verde que mencionaba anteriormente para saber que ese andamio está armado de buena manera y que también está anclado al muro. Respecto del punto de anclaje o la línea de vida, esto es sumamente simple. La línea de vida es parte del sistema de protección contra caída y está diseñado para cumplir dos funciones que son fundamentales. La primera es, a mi juicio, uno de los mejores sistemas para prevenir una caída, que es la retención. Es decir, evitar que la persona llegue a una zona donde haya riesgo de caída, ¿cierto? Porque la línea de vida no me va a permitir a mí acercarme hacia ese borde que da al vacío o a ese lugar donde yo me puedo caer, ¿ya? Y también ser un elemento adicional anticaída que detiene con total seguridad la caída accidental, y estas líneas pueden soportar una o más personas dependiendo de las especificaciones técnicas, ¿ya? Pero aquí hay que ponerle mucha atención a que los puntos de anclaje, es decir, donde yo voy a colocar mi cuerda de vida, deben soportar 25 kilonewtons. Y uno ahí en la obra, en el lugar donde debe realizar el trabajo, se va a preguntar, ¿y cómo diablos yo calculo 25 kilonewtons si es una fórmula de este señor Isaac, una ley que él inventó y que me la pasaron en el colegio, en la universidad, y nunca más la utilicé? Bueno, por ejemplo, no es tan fácil calcular 25 kilonewtons, pero un pilar, un ejemplo, un pilar estructural de un edificio está diseñado para soportar harto más que 25 kilonewtons, pues resisten terremotos, digamos, y no se caen, por lo tanto, la liberación de energía en un terremoto es harto más grande también, y puede soportar esto. Misma situación por una estructura metálica. Donde yo no debería colocar un punto de anclaje en pilares de madera, donde yo no tengo certeza, por ejemplo, de cuál es la resistencia de esa madera. Es cierto que hay maderas que son sumamente resistentes, pero no tengo la certeza de que eso sea estructural y por lo tanto no lo voy a hacer. También no lo voy a hacer en puntos donde yo tenga certeza de que no es algo estructural y por lo tanto no puede resistirme en caso de que yo tenga una caída accidental. Acá hay unos ejemplos de las líneas de vidas que pueden ser elementos permanentes, como esta línea que aparece acá, donde en una cubierta se instaló un sistema de anclaje, que probablemente esto es factor 1, porque va a quedar a la altura del sistema anticaída del trabajador,
y que también me sirve como retención porque no me va a permitir, dependiendo del largo del estrobo, no me va a permitir llegar hasta la zona de caída, ¿cierto? Por otra parte, en esta fotografía hay una línea de vida que es temporal, es decir, esta se instala mientras dura el trabajo. Y aquí vemos a dos personas, dos trabajadores que están utilizando un estrobo doble. Por ejemplo, este trabajador aquí tiene un estrobo doble. ¿Ya? Y tiene ahí en el centro una anilla external, perdón. Y a los lados tiene las anillas de posicionamiento. Ahora, ¿qué recomendación podríamos mejorar incluso la condición en la que se encuentran estos trabajadores? Que una de estas líneas esté anclado, como uno de los estrobos está anclado a la línea de vida temporal, pero la otra esté anclada a una línea o a una estructura fija, para que en caso de que ésta falle, tenga yo una alternativa. Eso es sumamente relevante, de que si voy a utilizar un arnés o un estrobo de tipo doble, no lo ancle los dos al mismo punto, porque si falla uno voy a fallar inmediatamente. Si lo coloco en otro lugar voy a tener doble chance de que el sistema actúe de buena manera, ¿ya? Y también en este último ejemplo están las líneas de vida verticales. Es decir, por ejemplo, si se está trabajando en un pozo o puede ser también en una línea de ascensores. ¿Sí? Tengo que trabajar al interior de un pozo de ascensores donde se va a hacer una instalación. Están las líneas de vida verticales. También ocurre con las personas que limpian vidrio, por ejemplo, que hay una línea de servicio que es donde ellos trabajan y aplican el freno para detenerse, pero llevan una segunda cuerda que es la línea de vida y la línea de seguridad. ¿Cómo funciona esto? Este aparatito que está acá, es un freno mecánico, que adentro tiene para hacerlo súper simple, tiene una ruedita, que cuando esa ruedita gira a más velocidad de la que fue diseñada, este sistema de freno se traba. Es como que saca unos dientes y aprieta la cuerda, ¿ya? Y también funciona como absorbedor de impacto, porque lo que va a hacer es que la caída libre que se está produciendo, se va a hacer más suave y va a llegar a un punto en el que se va a detener el trabajo. Puede avanzar 1 metro, 1,5 metros, 2 quizás, pero va a detener la caída, ¿ya? Esto está programado de fábrica, es decir, el trabajador no tiene que hacer nada, solo instalarlo, porque la fábrica o donde se fabricó este elemento ya fue calibrado para bajar a una cierta velocidad. Respecto del espacio libre de caída, que es un concepto que lo toqué un poquitito antes, es el espacio que hay entre la argolla en D. Acuérdense que la argolla en D es la argolla donde se va a tomar el sistema personal de detención de caída, pero que tiene, acuérdense, la letra A, es decir, que es la única que yo me podría, tiene la forma D, pero es aquella que tiene la etiqueta A. Es la sumatoria de ese punto hasta que yo llegué al suelo, es decir, a nivel de piso. Ese es el espacio libre de caída. Y tiene un cálculo, ¿ya? Este cálculo es súper simple. El espacio libre de caída es la sumatoria de la longitud del estrobo, la elongación del amortiguador de impacto. Por eso es tan importante la etiqueta del amortiguador de impacto para saber cuánto se va a extender en una caída. Y también la estatura del trabajador. ¿Sí? Si mido 1,50 m, 1,60 m, 70, 80, 1,90 m quizás. Y por último, un margen de seguridad que según la norma 1258 debería ser a lo menos de 1 metro. Si es mayor, genial, pero a lo menos de 1 metro. Entonces, si los estrobos o los cabos de vida que comúnmente se comercializan en Chile son de 1,8 metros, más la elongación del amortiguador de impacto, que según la norma puede ser de 1 metro o de 1,2 metros, ya tenemos otro metro más la estatura del trabajador, vamos a poner una estatura promedio, 1,70 m de estatura promedio, más el margen de seguridad que me dice la norma, tenemos entonces que el espacio libre de caída debe ser de 5,5 metros. Yo te digo, pero la norma o la circular 3335 de la Superintendencia de Seguridad Social me está diciendo a mí que cuando mis pies estén a 1,8 metros de altura, yo debo utilizar un sistema de detención de caída. Y esta fórmula me dice que tengo que estar a 5,5 metros. O sea,
¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? Uno al otro. La verdad es que no es que uno tenga razón y el otro no. Lo que se debe hacer en ese caso, cuando la distancia es menor, es que yo debo achicar el estrobo, que es el único elemento que yo podría modificar dentro de esta sumatoria. Porque la estatura de la persona puede variar, no sé, en 20 centímetros tal vez, pero no es mucho más a la suma, y la longitud del amortiguador de impacto y la margen de seguridad no se pueden alterar. Por lo tanto, donde yo debo actuar es en el estrobo. Ahí es donde yo debo acortar el estrobo, debo utilizar un estrobo más corto, o lisillanamente eliminarlo. Si es que estoy trabajando a una altura muy reducida, pero que así todo me exige un espacio, o perdón, un sistema de tensión de caída, puedo suprimirlo y quedarme solamente con la elongación del amortiguador de impacto, la estatura, más el margen de seguridad. ¿Ya? Respecto del acceso y el posicionamiento en los lugares de trabajo, lo recomendable es cumplir un principio que se llama los 3 apoyos, los puntos de 3 apoyos. ¿Ya? Es decir, mi cuerpo más el sistema de tensión de caída debería brindarme a mí a lo menos 3 apoyos. Por ejemplo, en la primera imagen, el señor va subiendo una escalera, pero no lleva arnés, así que está mal hecho ese ejercicio. Va subiendo una escalera y tiene 3 puntos de apoyo. Tiene sus 2 manos y un pie. Y cuando él cambie y apoye sus 2 pies, probablemente va a soltar una mano para seguir subiendo. Eso es en una escalera, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy trabajando en una estructura, por ejemplo, y necesito liberar mis manos, aquí es donde vienen los elementos auxiliares, ¿ya? Por ejemplo, voy a apoyar ambos pies y para poder liberar mis manos, lo que hice fue utilizar un elemento adicional, que puede ser una eslava, puede ser otro cabo, y lo voy a anclar a las anillas de posicionamiento. Esta anilla, como lo expliqué anteriormente, no es el que me va a proteger en caso de una caída accidental, porque este trabajador, a su vez, tiene una línea de vida afianzada a un punto estructural que lo va a proteger en caso de una caída accidental. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan los sistemas anticaída, es decir, ¿me sirven? ¿No me sirven? Oye, este gallo viene a decirme cosas y yo nunca he visto cómo funcionan, así que no sé si no estoy tan convencido de que sean así. Vamos a ver una prueba de qué es lo que pasa cuando un muñeco cae de una altura de 1,8 metros, con absorber de impacto y sin absorber de impacto. Ahí dice que una persona que pesa 100 kilos, y aquí va el primer ejemplo que es sin absorber de impacto. Fíjense ustedes en cómo se comporta el cuerpo, el cuello de esa persona que sufrió la caída, cayendo 1,8 metros, y ahora va con absorber de impacto. Aquí hay datos sumamente relevantes y que, de cierta forma, avalan lo que yo les he estado conversando hoy día. Vamos a darle pausa. Nosotros hicimos un cálculo aproximado, en nuestro ejemplo del señor Newton, de una persona de 85 kilos, ¿cierto? Con la velocidad o con la aceleración de la gravedad y a una altura de 30 pisos más o menos, y nos dio 25 kilonewton. Miren la cantidad de energía que libera una persona que pesa 100 kilos solo a 1,8 metros de altura. Quiere decir que liberó más o menos 22.000 newtons, o sea, 22 kilonewtons. Y con el absorbedor de impacto, fíjense en el movimiento de su cabeza, es decir, cómo se movió el cuello. Esto es peor que un choque en un auto. Y ahora, con el absorbedor de impacto, primero, lo que primero sorprende es que el cuerpo no se balanceó hacia ninguna parte, no hizo ningún movimiento extraño, por lo tanto se presume de que va a estar en mejores condiciones. Sus lesiones probablemente van a ser menos graves que una persona que no utilizó absorbedor de impacto. Y aquí el dato numérico. Solamente se liberaron 3,7 kilonewtons, o sea, hay una reducción de cerca del 80% en lo que se refiere a la liberación de energía cuando hay una caída con absorber de impacto y sin absorber de impacto. ¿Ya? Por último, los elementos de protección complementarios. Ustedes van a decir, pero pucha,
ya estamos hablando de sistema anticaída, de que tengo que anclarme, de la cuerda, del arnés, del absorber de impacto, pero de todas maneras hay que utilizar elementos de protección complementarios, ¿ya? Aquí aparecen dos tipos de cascos, ¿cierto? Un casco común y corriente con visera y un casco que ya es diferente porque no trae visera y trae otro tipo de periquejo, que es esta correíta que se utiliza para sujetar el casco a mi cabeza. ¿Por qué aparecen dos cascos diferentes? El primero puede ser utilizado cuando no hay alguna otra cosa, no hay algo encima de mi cabeza que me pueda caer y que me pueda generar algún tipo de lesión. Y entonces me va a decir, ¿y si no hay nada arriba? ¿Para qué lo utilizo? Porque este casco trae una visera que me permitiría a mí también cortar un poco la luz, ¿ya? Que el sol no me moleste. Y porque también una medida de seguridad, las medidas de seguridad nunca están de más. También aparecen lentes oscuros o algún tipo de gafa de seguridad, pero oscurecida. Y esto es porque cuando se realizan trabajos, sobre todo en cubiertas, a eso de las 2 de la tarde y en la ciudad de Antofagasta, donde yo me imagino que hay mucho sol en algunos momentos del día, puede generarse incandescencia, es decir, me voy a deslumbrar y eso me puede llevar a una caída accidental porque me puedo tropezar, me puedo enredar, puedo no ver dónde estoy pisando y eso me podría llevar a una caída accidental. Por lo tanto, es recomendable utilizar lentes oscuros para cuando estoy realizando trabajos con altura física. Este otro tipo de casco, como lo estaba comentando, es un casco para trabajos en altura, sobre todo cuando voy a estar suspendido en el aire. Probablemente este tipo de casco se lo han visto a las personas que practican algún tipo de deporte de montaña y también a aquellas personas que se dedican a la limpieza de vidrios o rescates de dificultad. Lo primero es que no trae visera, por lo que tanto me permitiría mirar para arriba o para abajo sin dificultad. Pero ¿por qué utilizamos un casco si estoy trabajando ahí? Es porque algún compañero mío, trabajo en altura de estas características, cuando hay suspensión, no se hace solo. Entonces algún colega, supongamos que está limpiando vidrio, puede caerse la plumilla donde está realizando el trabajo y le puede caer en la cabeza. Entonces por eso se utiliza un casco de estas características. También es relevante e importante el uso de calzado de seguridad apropiado. Algunos van a decir, oye, pero es que con zapatillas me siento más cómodo y porque me puedo mover mejor. Pero hoy día existen elementos de protección personal, calzado y todo lo demás, que cumplen con condiciones de confort que son bastante más avanzadas que algunos zapatos de vestir incluso. Entonces, sí es muy importante el uso de calzado de seguridad y también el uso de guantes cuando la tarea lo amerite, porque recuerden que vamos a estar trabajando con un sistema de encordados y todo lo demás, y esto puede generar algún tipo de dificultad, alguna quemadura en las manos. ¿Qué es relevante y súper importante de mencionar? Es que un arnés que tiene algún tipo de desgaste, ¿ya? Algún tipo de desgaste en sus correas, el estrobo que tiene algún tipo de desgaste, es decir, yo lo miré y lo vi que está desgastado, o que en sus anillos metálicos yo vea signos de óxido, debo dejar de utilizar inmediatamente ese sistema de detención de caída, porque se presume que puede estar fatigado en su material y por lo tanto, en el caso de requerirlo por una caída accidental, no me va a servir, ¿ya? ¿Qué se hace cuando hay un arnés dañado y deteriorado? No es que se bota a la basura, no es que el supervisor lo guarde y le diga, oye, pero no lo vamos a usar más, sino que se debe cortar inmediatamente. Las correas se cortan para evitar que otra persona lo utilice por desconocimiento y así protegernos y proteger al resto también. Porque puede, como les explicaba, puede ser el caso de que una persona por desconocimiento lo va a utilizar y no sabía que ese arnés había sido dado de baja porque estaba dañado. Ya para finalizar, tal como lo mencionó la señora Margarita, existe para asesoría técnica de parte del ISL un correo donde pueden escribir sus inquietudes a antofagasta@isl.gov.cl para que también puedan recibir asesoría de parte de algún experto en prevención cuando tengan que realizar, no sé, la compra de elementos de protección personal para evitar accidentes por caída o alguna otra inquietud. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá. Muchas gracias. Me quedo atento al chat para responder las preguntas que hayan surgido a raíz de esta
capacitación.